La biología no la inventó Darwin, la fundó un griego 2200 años antes abriendo pulpos en una playa. Inventó la lógica, inventó la política como ciencia, escribió 200 libros sobre todo lo que existe. Y 2400 años después todavía estudiamos sus libros. Su nombre era Aristóteles, año 384 a.C. En Estágira, un pequeño puerto al norte de Grecia, nace un niño. Su padre Nicómaco es médico personal del rey de Macedonia. Su madre Festis viene de familia acomodada. El niño crece rodeado de libros, instrumentos médicos y conversaciones de palacio. Cuando todavía es un niño, sus padres mueren. Lo cría un tutor llamado Proxeno. A los 17 lo mandan a Atenas, lo escriben en el lugar más prestigioso del mundo conocido, la Academia de Platón. Ahí pasa los siguientes 20 años. Empieza como alumno, termina como rival intelectual. Platón le pone un apodo, la mente, pero también dice que Aristóteles le da coces como un potro a su propia madre. El joven empieza a cuestionar todo lo que su maestro le enseña. Platón cree que la verdadera realidad está en un mundo invisible de ideas perfectas. Aristóteles dice no, la realidad está aquí, en lo que se puede ver, tocar, medir, diseccionar. Para entender el mundo hay que observarlo, pero observando comete un error que marcaría el rumbo de la ciencia durante siglos. Décadas antes, en la ciudad de Abdera, un filósofo llamado Demócrito había propuesto algo revolucionario, que toda la materia está compuesta por partículas diminutas, invisibles, indivisibles. Las llamó átomos. Aristóteles lee a Demócrito y lo rechaza. Le parece absurdo. Para él la materia es continua, se puede dividir infinitamente. No existen partículas indivisibles, no existe el vacío entre ellas. Todo está hecho de 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Cada cosa busca su lugar natural y se transforma combinando esos elementos. Su lógica encaja con los sentidos, convence a todos y durante más de 2000 años Europa le crea a Aristóteles. La teoría del átomo queda enterrada hasta que en el siglo XIX John Dalton la rescata y demuestra que Demócrito tenía razón desde el principio. Año 347 a.C., Platón muere. La academia debería de pasar a su mejor alumno, pero la dirección queda en manos de un sobrino de Platón. Aristóteles entiende el mensaje, se va de Atenas, cruza el mar Egeo, llega a Aso, en lo que hoy es Turquía. Ahí lo recibe un viejo amigo, Hermías, tirano de la región. Se casa con la sobrina de Hermías, Pitías. Se muda a la isla de Lesbos. Pasa años caminando por las costas, abriendo peces, clasificando aves, dibujando pulpos. Escribe cerca de 500 especies animales con un detalle que ningún científico igualará en los siguientes 2000 años. Año 343 a.C. Llega una carta, la firma Filipe II, rey de Macedonia. Le pide que se traslade a Pela. Tiene un hijo de 13 años, salvaje, brillante, obsesionado con la Ilíada. Necesita un maestro. Aristóteles acepta. Durante 3 años le enseña a ese niño filosofía, política, medicina, retórica, biología y ética. El niño se llama Alejandro, la historia lo recordará como Alejandro Magno. Cuando Alejandro empieza sus campañas militares, lleva consigo una copia anotada de la Ilíada que le regaló Aristóteles. Año 335 a.C. Aristóteles regresa a Atenas. Ya famoso en el mundo griego, alquila unos edificios cerca de un bosque sagrado dedicado al dios Apolo. Funda su propia escuela, el Liceo. Como extranjero no puede comprar tierra, tiene que rentar. Sus alumnos lo escuchan caminando por un pasillo cubierto, el peripatos, por eso los llaman peripatéticos, los que filosofan caminando. Ahí durante 12 años escribe y escribe y escribe. Cerca de 200 obras, sobre lógica, sobre física, sobre alma, sobre poesía, sobre el gobierno, sobre los sueños, sobre la memoria, sobre por qué los animales tienen las partes que tienen. Inventa la lógica formal con sus silogismos, inventa la palabra metafísica, clasifica los regímenes políticos en monarquía, aristocracia y democracia, y sus formas corruptas. Define qué es la felicidad. Su esposa Pitías muere. Aristóteles se une con Erpilis, una mujer de su pueblo natal. Tienen un hijo, lo llama Nicómaco, como su padre. Para él escribe la Ética Nicomaco, el libro más influyente sobre la moral en la historia occidental. Año 323 a.C. Llega a Atenas una noticia que cambia todo. Alejandro Magno cayó enfermo en Babilonia. Murió a los 32 años en Atenas. El sentimiento antimacedonio que llevaba años contenido explota. Y Aristóteles, el viejo maestro del conquistador, queda expuesto.
Lo acusan de impiedad, el mismo cargo con el que ejecutaron a Sócrates 76 años antes. Aristóteles no espera el juicio, recoge sus cosas, deja el liceo en manos de su mejor discípulo y huye a Calcis, en la isla de Eubea, donde tenían una casa heredada de su madre. Antes de partir suelta una frase que pasará a la historia: no permitiré que los atenienses pequen dos veces contra la filosofía. Año 322 a.C. Un año después, en Calcis, Aristóteles cierra los ojos. Tiene 62 años, una enfermedad del estómago lo apaga. En su testamento pide ser enterrado junto a su esposa Pitías, libera a varios de sus esclavos, deja una herencia generosa para Erpilis y para su hijo Nicomaco. Sus obras quedan en manos de su discípulo. Después pasan a un discípulo llamado Neleo, que las guarda en una bodega en Asia Menor. Ahí se quedan 200 años escondidas, comidas por la humedad, hasta que un coleccionista las compra y las lleva a Roma. Andrónico de Rodas las edita en el siglo I a.C. y empiezan a circular otra vez. En la Edad Media los filósofos árabes lo llaman el primer maestro. En la cristiana lo llaman simplemente el filósofo. Dante lo propone en el limbo entre los virtuosos paganos. Lo describe como el maestro de los que saben. Tomás de Aquino construye toda la teología católica sobre sus ideas. Hoy seguimos usando sus palabras sin saberlo: sustancia, accidente, categoría, materia, forma, potencia, lógica, ética, política, metafísica. El huérfano de Estágira que aprendió a observar el mundo. Le enseñó a Occidente a pensarlo y 2400 años después todavía pensamos con su cabeza. Pero 35 años después de su muerte en la isla de Sicilia, en la ciudad griega de Siracusa, acababa de nacer un niño. Un niño que no se conformaría con teorizar sobre el mundo como Aristóteles. Iba a medirlo, a calcularlo, a construirlo con sus propias manos. Iba a calcular el número pi, iba a inventar máquinas que detendrían el imperio más poderoso de la historia. Y iba a morir defendiendo un dibujo en la arena. Esa es otra historia.